Hola, buenas noches. En el día de hoy, mi grupo y yo vamos a socializar y sustentar nuestra identificación del caso. Mi grupo está compuesto por Cisley Chacón, Santiago Porras, Betsy Ayala y Valerie Mesa. Identificación del caso. Nombre de la paciente Clara, sexo femenino, edad 17 años, ocupación bailarina. Motivo de consulta es diferida por los seguros del accidente para realizarle una prueba psicológica para ver si la paciente se encuentra pues en todas sus facultades para entregarle un dinero. Problemas identifica dificultades en la gestión emocional, autoconcepto negativo y autoexigencia negativa, dificultades en las relaciones interpersonales y ideación autolítica. El primer problema a identificar en Clara fue la gestión emocional. Ella presentaba dificultades en el cómo gestionar sus emociones. Clara evidencia una gran inestabilidad emocional, donde predomina la tristeza, la angustia, la irrelatividad y también la sensación de vacío. Ella expresa desesperanza, hace comentarios como que nada tiene sentido. Tiene un llanto frecuente y también rasgos en impulsibilidad. Además de problemas para reconocer y expresar ciertas emociones, lo que provoca incomprensión en su entorno. En el marco de la parametrización encontramos que esto sucede altamente y también con una intensidad alta. En la cronicidad o periodicidad de este problema tenemos una repercusión en el ámbito tanto familiar y académico constante. Dentro del AFC encontramos que el primer antecedente son las discusiones con su madre por la exigencia del control, la presión constante por el ballet, que es el deporte que practica, y por cumplir con estándares altos. Dentro de la condición hay pensamientos de desesperanza, como que nada tiene sentido, y la dificultad para reconocer y expresar ciertas emociones. En las respuestas tenemos las conductuales, las cuales encontramos el llanto, la respuesta impulsiva, aislamiento ocasional. Y en el caso de las fisiológicas tenemos la tensión corporal, la respiración agitada en momentos de crisis, etc. Por último, en las emocionales o afectivas tenemos la tristeza, la angustia, la irrelatividad y también el vacío. Por último, se encuentra como consecuencia a este primer problema en que a corto plazo hay ciertas descargas emocionales y por momentos confundibles también tanto de alivio como de llanto. Dentro de largo plazo tenemos también la incomprensión por parte del entorno de Clara, los conflictos familiares, la retroalimentación negativa, que ésta perpetúa su malestar, siendo este el principal detonante. En base a la gestión emocional y las dificultades de la paciente, encontramos varios factores de predisposición adquisitivos precipitantes y de mantenimiento a evaluar. Dentro de los factores de predisposición tenemos antecedentes previos en base a la historia familiar con dificultades emocionales o trastornos afectivos, con un temperamento vulnerable y con alta reactividad emocional. Ciertas carencias en el aprendizaje también en la parte socioemocional durante la infancia de la paciente. En los factores adquisitivos, es decir, los que se adquirieron, tenemos las experiencias tempranas de invalidación emocional, como también la falta de contención. Ciertos modelos parentales identificamos que tienen escasa expresión afectiva o comunicación emocional también de cierto modo limitante. Dentro de los factores precipitantes encontramos situaciones recientes de pérdida, conflictos familiares y también cierta presión académica. Tenemos que Clara tiene también episodios de rechazo o incomprensión por parte de figuras significativas, tanto parentales como amistades. Dentro de los factores de mantenimiento encontramos la dificultad para identificar y nombrar cierto tipo de emociones, también la ausencia de espacios seguros para la expresión emocional y por último reacciones impulsivas que generan cierta retroalimentación negativa, por así decirlo, en el entorno o en el contexto en que Clara se desempeña. En la hipótesis de origen encontramos que la paciente presenta vulnerabilidad emocional de base, influida por una historia familiar con antecedentes puestos en trastornos afectivos y también puestos en un temperamento caracterizado por la alta reactividad emocional, lo cual ha dificultado desde ciertas etapas tempranas el desarrollo de estrategias autorregulatorias efectivas. Dentro de la hipótesis de mantenimiento encontramos que la dificultad persistente para identificar, nombrar y expresar emociones va sumada también a la falta de espacios seguros y a reacciones impulsivas que refuerzan dinámicas negativas en Clara, sobre todo en su entorno social, alargando también ciclos emocionales y también dándole así funcionalidad a un deterioro interpersonal. Para finalizar el primer problema tenemos la hipótesis diagnóstica.
Con esto concluimos que durante su desarrollo temprano la paciente estuvo expuesta a experiencias de invalidación emocional y a ciertos modelos parentales con escasa expresión afectiva y acompañamiento, lo que así limita a ella a cierto aprendizaje de habilidades socioemocionales adecuadas y la gestión de estas mismas, contribuyendo así a ciertos patrones disfuncionales de manejo emocional. Como problema identificamos un autoconcepto negativo y una autoexigencia excesiva. La paciente presenta un autoconcepto deteriorado con sentimientos de insuficiencia y una devaluación personal, tal como nunca soy suficiente. Se observa también una necesidad de aprobación externa y una fuerte autoexigencia que intensifica la frustración y la percepción del fracaso. Como parametrización tenemos una frecuencia alta, una intensidad alta, una cronos impacto en lo académico, familiar y personal. Como análisis funcional tenemos en antecedentes o situación una comparación constante con otras bailarinas, comentarios críticos de la madre y una cultura de exigencia dentro del ballet. Como cognición tenemos pensamientos autocríticos tal como nunca soy suficiente. Como respuesta conductual tenemos entrenamientos excesivos, minimiza los logros y se sobreexige. Como respuesta fisiológica tenemos una tensión muscular y un insomnio. Como respuesta emocional tenemos frustración, sentimiento de fracaso y ansiedad. Dentro de las consecuencias a corto plazo está la sensación de control y de cumplir con los demás. En cambio, en la de largo plazo tenemos un deterioro del autoconcepto, un aumento de la autoexigencia y una frustración crónica. Como factores de desarrollo tenemos en factores de predisposición unos estilos parentales exigentes o perfeccionistas, comparaciones constantes en el entorno familiar o escolar y una baja autoestima desde edades tempranas. Como factor adquisitivo tenemos un refuerzo social condicionado al rendimiento y una interiorización de creencias limitantes, como valgo solo si logro algo. Como un factor precipitante tenemos el fracaso académico o una retroalimentación negativa reciente y situaciones de evaluación o exposición pública. Como factores de mantenimiento tenemos el diálogo interno crítico y autoevaluación constante, una búsqueda de aprobación externa como fuente principal de validación y un ciclo de frustración por metas inalcanzables. Como hipótesis, tenemos que la paciente se ha desarrollado en un entorno competitivo donde su valor personal depende del desempeño que mantenga en la academia de danza. Esto y las comparaciones constantes facilitan a la formación de un esquema de autoexigencia elevado y un pobre autoconcepto. Como hipótesis de mantenimiento, tenemos que la autoexigencia excesiva y el autoconcepto negativo se mantienen debido a que el sobreesforzarse recibe una aprobación externa de su instructor y se mantiene dentro de las competencias, mientras que esto evita consecuencias como bajar de nivel o quedar fuera de las competencias. Como hipótesis diagnósticas, la paciente manifiesta una autovaloración condicionada al logro y una evaluación externa, igualmente un diálogo interno crítico y una constante autoexigencia. Problema 3. Dificultades en las relaciones interpersonales. Mantiene relaciones conflictivas y distantes con su familia y se percibe rechazada socialmente. Ella menciona, ellos no me entienden. Parametrización. Frecuencia alta, intensidad alta y cronicidad presente en sus relaciones familiares, amistosas y románticas. Análisis funcional. Antecedentes. Conflictos frecuentes con su madre, padre ausente. Cognición, pensamientos de rechazo social, ellos no me entienden. Respuestas conductuales. Hostiles, críticas hacia la madre y está en la alternancia entre la búsqueda de atención y aislamiento. Fisiológicas, irritabilidad, tensión corporal en discusiones. Emocionales, rabia, tristeza y sensación de soledad. Consecuencias. A corto plazo, pues ella logra expresar su malestar y llamar la atención. Y largo plazo,
mayor deterioro de los vínculos familiares y sociales. Factores de predisposición: tiene historia familiar con dificultades, temperamento vulnerable, adquisitivo, tiene experiencias tempranas de invalidación y modelos parentales con escasas expresiones afectivas. Factores precipitantes: situaciones recientes de pérdida, episodios de rechazo o incomprensión por parte de figuras significativas, factores de mantenimiento, dificultad para identificar y nombrar emociones y ausencia de espacios seguros. Como hipótesis de origen tenemos que ella es una paciente con vínculos inseguros y relaciones familiares conflictivos y que han generado pues un modelo interno de apego basado en la desconfianza. Hipótesis de mantenimiento: la evitación constante de situaciones sociales junto con comunicación un poco asertiva y la tendencia a interpretar negativamente las intenciones ajenas. Hipótesis diagnóstica: pues tenemos las experiencias repetidas de rechazo e inclusión social durante etapas formativas que han formado esquemas negativos sobre sí misma y fomentando pues una actitud defensiva ante el contacto interpersonal. Continuando, tenemos el problema 4, ideación autolítica. Aquí se registra un antecedente de intento de suicidio y pensamientos frecuentes de muerte. Ejemplo: no vale la pena seguir. Esto refleja un alto nivel de desesperanza y la dificultad para elaborar su sufrimiento emocional, acompañado de aislamiento e impulsividad, lo que expone a un riesgo significativo de nuevas conductas autodestructivas. Bueno, para el análisis funcional en el antecedente tenemos estado de desesperanza previo al accidente automovilístico, discusiones familiares intensas, permitiendo esto una sensación de vacío y falta de sentido habitual. En la cognición, pensamientos de muerte, no vale la pena seguir. En las respuestas conductuales, conductas de riesgo. En las fisiológicas, agitación, insomnio, llanto previo a las crisis emocionales y afectivas. Desesperanza, tristeza profunda. Para los factores de predisposición tenemos antecedentes familiares de ideación o conducta suicida, trastornos afectivos y sensación persistente de vacío emocional. En los factores adquisitivos tenemos experiencias de sufrimiento emocional no abordado, faltas de redes de apoyo emocional significativas, seguido de los factores precipitantes, que esto va a episodios recientes de desesperanza, pérdida, humillación, sentimientos de inutilidad o de ser un cargo para otros. Y en los factores de mantenimiento tenemos pensamientos rumiativos, ausencia de intervención terapéutica o acompañamiento emocional y el refuerzo del malestar por incomprensión del entorno. Conductas autodestructivas e intento de suicidio. En las hipótesis de origen tenemos las conductas autodestructivas e intento de suicidio en Clara tienen su origen en experiencias de invalidación, lo que favoreció la construcción de un autoconcepto negativo. Estas vivencias contribuyeron al desarrollo de pensamientos de inutilidad y desesperanza, que fueron la base para recurrir a conductas autodestructivas como forma de expresión y escape del malestar. Seguida de la hipótesis de mantenimiento, que las conductas autodestructivas e intensas de suicidio de Clara se mantienen porque funcionan como una vía inmediata para reducir la intensidad de emociones negativas como la desesperanza o la culpa. Además, en algunos casos, estos comportamientos generan mayor atención y preocupación por parte de las figuras significativas. Seguida de la hipótesis diagnóstica, que básicamente las conductas autodestructivas de la paciente aparecen como una estrategia de afrontar el malestar emocional. Este comportamiento refleja dificultades en la regulación afectiva y el control de impulsos.